Reportajes en Ahora Noticias. Este sábado, es decir, mañana, se dará cumplimiento a una de las principales tradiciones republicanas de Chile, la cuenta pública presidencial, la que viene desde la década de 1920 y que siempre es preparada cuidadosamente por los mandatarios. Muchos discursos nacieron no solo en el Palacio de la Moneda, también en las residencias de los presidentes, en donde la vida familiar de los mandatarios se cruzó con el ejercicio de las funciones del cargo. El reportaje es de Jordan Hopia y Mauricio Guajardo. Es imposible no encantarse a primera vista con lugares que cobijan el patrimonio, esa historia encerrada en algunos personajes que vivieron procesos importantes junto a ellos. Son fotografías antiguas que inmortalizaron la niñez, adolescencia y juventud de nuestros presidentes de Chile. Cada uno de ellos con su tendencia política bien marcada, pero con una vida personal a veces poco conocida, misteriosa en algunos casos e incluso llena de anécdotas que se camuflan tras su intachable y parca imagen pública. Que un presidente haya querido vivir acá es un ejemplo de que también tenía un carácter cívico. Aquí se crió, aquí fue niño, aquí tuvo sus primeros juegos infantiles, su primer acercamiento con la educación. Cuando él empezó a estudiar Derecho en la Universidad Católica, yo diría que ahí empezamos a ver a este presidente formándose. Ahí uno empieza como a decir, aquí hay una persona con mucha motivación, con mucho liderazgo. Sin embargo, la línea histórica de los mandatarios chilenos permite recoger una serie de informaciones que nos conectan más con esa calidad de barrio que antes se daba con frecuencia en la sociedad chilena. Un hermoso verde sobresale en la comuna de Calle Larga. Su angosta ruta principal nos permite llegar a un lugar poco conocido de esta zona de la quinta región. Una casa con aspecto colonial que data de principios del 1800. Fue la residencia durante toda su niñez de uno de los presidentes más respetados de la historia de Chile. Pedro Aguirre Cerda nació el 6 de febrero de 1879. Es el séptimo hijo del matrimonio compuesto por Juan Bautista Aguirre y Clara Cerda, una familia de clase media radicada en el sector de Pocuro. Nosotros estamos muy orgullosos como comuna, como habitantes de esta comuna, que el presidente Pedro Aguirre Cerda haya nacido específicamente en esta localidad. En este espacio, la amistad con Lucila Godoy Alcayaga, nombre original de la poetisa Gabriela Mistral, es una demostración de la importancia que Aguirre Cerda le daba a los artistas chilenos de la época. En el año 1928 se hizo una gran concentración en Santiago y en esa concentración participó Pedro Aguirre Cerda apoyando las demandas de las mujeres y en esa época incluso fue declarado no grato en nuestro país, de manera tal que tuvo que volver a Francia. Desde ahí se empieza a conformar una amistad sumamente importante entre Pedro Aguirre Cerda y Gabriela Mistral. De postura radical, apodado el presidente de los pobres, se casó con su prima Juana Aguirre Luco, con quien no tuvo descendencia. Sin embargo, la mayor herencia estuvo marcada en su lema de campaña presidencial: gobernar es educar, mención que le permitió asumir como líder de nuestro país en 1938. Hay algunas bromas que se hacen y algunos que lo describen, que era moreno, bajo, incluso feo, entonces se usa eso en alguna medida para descalificarlo. Es un gobernante civil de trayectoria política perteneciente a un partido tradicional del siglo XIX como era el Radical y que había tenido participación política incluso ministerial antes de 1925. Y en este sentido lo que hace Pedro Aguirre Cerda es entender un par de conceptos que se proyectan en el tiempo. Gobernar es educar, pan, techo y abrigo. También era conocido como Don Tinto por su cercanía con la empresa vitivinícola del país
Una vez radicado en Santiago, fue en la comuna de aquel entonces Conchalí, hoy Huechuraba, donde el mandatario impuso su gusto por el vino. Y aquí pasó una buena parte de su vida. Salían, se tenía caballo. A mí, siendo muy niño, me tocó tener caballo. Teníamos unos chilotes que eran mañosos como un diablo. Y doña Juanita era un encanto con todos sus sobrinos. Pedro Aguirre es sobrino nieto del primer mandatario radical de la historia. Ingresar al antiguo Fundo Los Almendros también es retrotraer el tiempo, anécdotas y momentos únicos que no se olvidan de una etapa infantil en este recoveco del camino antiguo de la pirámide. Este sector de la comuna de Calle Larga tiene una importancia patrimonial para nuestro país. Aquí no solo vivió Pedro Aguirre Cerda, sino que además en esta antigua casa habitó por un tiempo el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Es el segundo mandatario argentino de las llamadas presidencias históricas tras Bartolomé Mitre, un impulsor de la educación conocido como el Maestro de América. Exiliado de su nación, llega a Chile en 1831, estableciéndose en esta casa que todavía conserva los vestigios de su paso corto, pero lleno de historias. Vivió acá un gran educador, un personaje que inspira a otros educadores importantes en la historia de este país, como es Gabriela Mistral, como lo fue Pedro Aguirre Cerda y otros tantos seguidores que hasta el día de hoy se inspiran en el trabajo de la educación pública, obligatoria, que deberá regir en nuestros países, ¿no? Sarmiento fue en Chile el primer director de la Escuela de Preceptores, sin dudas un legado para la docencia en el continente. Insertada en medio de los avances modernos con autopistas y encauces de antiguas aguas de riego, se ubica en medio de la comuna de Maipú, la casa del primer presidente electo del siglo XX, el rancagüino Germán Riesco. El Fundo Quinta Rosa sobrevive a pesar de permanecer en una zona de Santiago que crece a grandes pasos, pero que aquí pareciera ponerle un freno al desarrollo. La gran novedad, y que tiene que ver con esta casa, es que a diferencia de otros presidentes que sí iban a vivir al Palacio de la Moneda, en el caso de Germán Riesco decidió seguir viviendo en esta casa con su mujer María Errázuriz y sus 8 hijos. Terreno de 1 hectárea con amplios jardines, un verde sobresaliente y las paredes que conservan la historia de un presidente misterioso e incluso tosco, de pocos amigos y una carrera política muy corta. El caso de Germán Riesco, aparte de su senaturía, que llega al finalizar el siglo pasado, al siglo XIX y comienzo del siglo XX, de inmediato salta a la presidencia de la República. Germán Riesco, después de dejar el gobierno, no volvió a ocupar cargos políticos, lo que va muy bien con su personalidad. En la vieja casona maltrecha, la distribución permanece inalterable. Amplios salones conservan la mística e incluso el aroma de los años pasados. A la vista, el rastro de una antigua chimenea, las delgadas cadenas de una desaparecida lámpara, un ascensor inutilizable o la puerta de entrada de un enigmático subterráneo engalanan el paso del tiempo. Se cuenta que en una ocasión Germán Riesco hizo un paseo, me parece que fue al Cerro Santa Lucía, y en ese caso había que pagar. Y él se dio cuenta que andaba sin dinero y en vez de decir que era el presidente de la República, se devolvió. Esta casa se transformó en el refugio de esta familia. Germán Riesco, casado con su prima María Errázuriz, quien para la historia de Chile tiene un atributo especial. Es hija de un presidente de la República, Federico Errázuriz Sañartu, por ende es hermana del presidente Federico Errázuriz Echaurren y es mujer de Germán Riesco, es decir, es hija del presidente de la República, hermana del presidente de la República y mujer del presidente de la República.
callejón representativo se encubre entre las paredes que de lado a lado abrazan el barrio fundacional de Santiago. La dirección exacta es Phillips 16, piso 4, departamento X, el hogar del presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Cada vez que uno dice el nombre Jorge Alessandri, la sencillez y la austeridad. Por ejemplo, no quiso cambiarse de casa, no quiso vivir en el Palacio de la Moneda, siguió viviendo en su mismo departamento. Jamás permitió que el cabaret, que hasta hoy día funciona en el primer piso de este edificio, fuera sacado del edificio porque vivía un presidente arriba. Sobrino nieto que lleva el mismo nombre de aquel político que encandiló con su apariencia cercana a la gente y enemiga de los grandes lujos. Y hago un cordial llamado a todos los chilenos sin excepción y a todos los partidos políticos para que cooperen en la obra de reconstrucción de nuestro país. Hijo de Arturo Alessandri Palma, presidente de Chile a principios del siglo XX, tuvo en este departamento con vista privilegiada la Plaza de Armas y la Catedral, un lugar especial para la vida del reconocido paleta. Le decían paleta por la palabra popular de paleteado, ¿cierto? Que es generoso. El paleta en sus caminatas, primero las aprovechaba para retar a los carabineros que lo estaban cuidando. Y segundo, se iba siempre interrogando a un ministro, que generalmente era el ministro de Hacienda. Cada mañana los cónclaves ministeriales abundaban en estas paredes que conservan el piso original y esta especie de repisa. Hoy en día funciona una consultora, pero entre sus espacios aún se mantiene ese aire de historia. Alessandri era enemigo de la escolta presidencial y todas las mañanas caminaba desde su departamento hacia la Moneda. Solitario, no tuvo hijos y nunca se casó. Sus principales virtudes siempre fueron la honestidad y también su fuerte carácter. Llega el presidente con unos 2 o 3 minutos de retraso y estaba esperando para audiencia el entonces senador Robert Kennedy, hermano de John Kennedy, presidente de Estados Unidos. Y el senador Kennedy le hace un comentario como diciendo: qué increíble en estos países de Latinoamérica que el presidente llega recién a las 10:45 de la mañana al Palacio Presidencial. Lo que no sabía Kennedy es que el presidente había estado trabajando desde muy temprano con un ministro en su casa. Y como el humor no era su mejor amigo, hizo llamar al edecán y le dijo: señor edecán, el senador Kennedy se retira. Invitó una vez a su familia a almorzar y una pariente le dijo que no le gustaban las cortinas. Le dijo: no te preocupes, es la última vez que las vas a ver, pues no va a haber más invitaciones. Y efectivamente no invitó más a su familia porque era una persona que realmente creía en esto de la austeridad. En la línea de sucesión de Alessandri está Eduardo Frei Montalva, el elegido por el sufragio ciudadano en 1964. Un político nacido en Lontué, de clase media, hijo de inmigrante, alumno poco destacado en el Luis Campino, pero un habiloso en su etapa universitaria. El presidente Frei es recordado como un personaje muy cariñoso. Y los niños que hoy son adultos me han mencionado que lo recuerdan a él como que el presidente me tomó un brazo, el presidente me saludó. Su residencia en Santiago, tras su matrimonio con María Ruiz Tagle, es en Providencia, aquella casona de los años 40 que tiene una particularidad bien especial. Se terminó transformando en la casa no solo de uno, sino que de 2 presidentes de la República. A las 6 de la mañana se levantaba en bata a recoger el diario y lo leían, después se iba a bañar y se vestía para irse a la pega. Entonces él salía a la calle y con la persona que encontraba, si llevaba el diario, le decía: fíjese esta noticia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué le parece esto? A diferencia del rotundo cambio que tuvieron las otras residencias con el tiempo, esta se conserva casi intacta, convertida en un museo. En sus habitaciones se pueden encontrar grandes historias de los Frei.
Esta es la habitación de los varones del museo y acá podemos apreciar cómo era la vida de los años 60, una vida bastante diferente a la de ahora. Por ejemplo, hay 3 camas en un mismo espacio. Hay un objeto muy revelador de la juventud de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que es su cuaderno de ingeniería. Una amplia pieza matrimonial donde destaca la religiosidad y el buen vestir de El Flaco, como era conocido en su etapa universitaria. La sala de vestir, su impecable traje presidencial que dejó un sello. Los presidentes, cuando tomaban el mando, ocupaban frac, porque era un momento emblemático, ¿cierto? Y el presidente Frei Montalva fue el último presidente en usar frac. Además, podemos ver el gorro, el sombrero de copa. Pero la zona más histórica de la casa es el comedor, lugar donde se recibieron a ilustres visitas internacionales, ninguna tan relevante como la emulación que hoy está puesta en la mesa. Y el presidente Frei Montalva, fuera de todo protocolo, invita a la reina Isabel a cenar a su casa. El puesto en la mesa del expresidente es allá, pero para la ocasión el presidente tuvo que ceder su puesto a la reina. Entonces la reina va al fondo, el presidente va acá. ¿Por qué la reina va allá? Porque por protocolo inglés nadie nunca puede pasar por detrás de la reina. Federico ha sido desde que Eduardo Frei Montalva asumió en el cargo el jardinero de la casa. Recuerda con cada detalle la personalidad del presidente, siempre cercano con sus trabajadores a quienes llamaba amigos. Nunca una mala palabra, un amante de su jardín con un hobby recurrente. Bueno, él siempre se sentaba aquí en esta terraza, vivía en su jardín, se ponía a leer. Y cuando a veces se paraba y yo estaba regando, se paraba y me decía, pese la manguera a mí, yo le ayudo a regar. Y entonces él, para distraerse un poco, se ponía a regar. Ingreso con un recuperado escudo nacional en su puerta principal. La residencia de Tomás Moro 200 fue la casa los últimos 3 años del presidente Salvador Allende. Conserva en su patio el longevo parrón y la antigua piscina. En su interior las lámparas originales y la cerámica y los azulejos que mantienen viva la cocina de la casa. Sin embargo, la historia del mandatario está en otro lugar de Santiago. Aquí pasaron las campañas 58, 64 y 70. Por eso era conocida como la moneda chica. De hecho, el 4 de septiembre del 70 estábamos acá. En la calle Guardia Vieja se encuentra el hogar del reconocido Chicho. Su hija Isabel habita en un lugar que ha resistido el avance inmobiliario del barrio y que guarda entre sus paredes el lado más familiar de los Allende Bussi. Le encantaba en el fondo almorzar y se sentaba en la cabecera que después le voy a mostrar del comedor. Y entonces estaba rodeado de mujeres. 3 hijas que éramos nosotros, mi madre, sus 2 hermanas y su madre, por ejemplo. Y él la hacía feliz, eso lo hacía sentirse así como rodeado de estas mujeres y le gustaba muchísimo. El living sobresale con su imponente chimenea de fondo, donde las imágenes son el recuerdo vivo de un Salvador Allende padre y esposo. Obcecado lector, conservaba una biblioteca abundante donde su sitial era el lugar predilecto para una tranquila lectura. Y si no, su escritorio, donde él recibía a 1 o 2 personas, siempre era el escritorio, pero no el escritorio en el sentido de un escritorio clásico, sino que él estaba este sillón y a eso le gustaba. Y nosotros, cuando él no estaba en las tardes, nosotros cuando volvíamos del colegio, hacíamos las tareas en ese escritorio. El comedor de la casa también se transformó en un lugar favorito. Este era su puesto donde compartía con toda su familia. Tras la mesa, algunas vasijas adornan el hogar junto con este cuadro pintado por uno de los más importantes artistas chinos del siglo XX. Yo estaba embarazada de mi hijo Gonzalo y mi madre, con el perro Olivares, que era muy amigo, y otra pareja de amigos, fueron a una parcela Buin, estaban invitados a almorzar, y el Chicho se quedó en la casa, se supone que cuidándome.
Y estaba yo acostada y empezó un ruido, primero un ruido, y después cada vez más fuerte un temblor, que fue un verdadero terremoto, muy fuerte, y salió disparado, y me pesca la mano y bajamos la escalera, pero yo decía, a toda velocidad llegamos a la calle, y lo único que atinaba era decir, pucha, decía así como muy impactado, el ruido de los cristales, todo eso. Y en eso se mira y como que recién se da cuenta que estaba en calzoncillo. La vida de estos líderes alejados de su imagen pública resalta la normalidad con que cada persona vive su vida. Ellos tuvieron el privilegio de ser escogidos como nuestros gobernantes y dejaron una historia personal llena de detalles y narraciones. Entre el adobe, el cemento y los ladrillos, alguna vez el impulso de una caminata permitió que se marcara una huella por esta, la casa de un presidente de la República.